¿Qué tal? Muy buenas noches. Regresamos después de unos cuantos problemillas técnicos. Sean bienvenidos al cuarto episodio del podcast Factotum, Literatura y Sociedad. Yo soy Gabo Resillas y en esta noche tenemos como invitado especial a Marcos Sánchez Rodríguez. Él es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También ha sido ganador del segundo lugar del concurso de oratoria y debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, así como ha sido también campeón en diversos concursos de oratoria y también jurado en concursos de oratoria. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Hola Gabo, muy bien aquí, muy contento de estar contigo en esta charla. Una completa felicidad. A mí me gustan mucho este tipo de cosas, participar. Desafortunadamente a veces no se tiene el tiempo, la vida corre muy rápido, pero pues bien, aquí tratando de darle a la audiencia buen contenido, agradeciéndote a ti sobre todo la invitación, a todos los chicos que hacen posible esto, porque es un equipo. Exactamente. Pero pues vamos a darle, a ver qué. No, pues por eso te invitamos, para elevar el nivel del debate. Es algo que decía yo en el programa anterior con Itzel, que personalmente veía algunos programas locales y la verdad el nivel del debate es muy bajo. Y digo debate no porque esto vaya a ser un debate, claro, sino porque hay que elevar el nivel de la discusión, de los argumentos en general, y también, ¿por qué no?, que sea una plática fluida, amena, y que es la idea, ¿no?, de esta ocasión que te invitamos. Ya tenía tiempo que no nos veíamos. Me acuerdo de la última vez que nos vimos, que fue ahí en la gasolinera, cuando yo trabajaba de gasolinero. Sí. Me acuerdo que llegaste en el taxi a cargar gasolina y la neta sí lo pensé que ya nos ubicábamos de los concursos de oratoria, sí, y ya ves que siempre como que se genera una rivalidad, se genera un choque, y nunca habíamos tenido como que la oportunidad de platicar directamente. Y sin embargo se dio en la gasolinera en un ámbito pues completamente diferente, en el que ambos estábamos trabajando, ¿no? Sí, fue como que una identificación, ¿no? Como que los dos andábamos en el mismo rollo. Sí. Entonces, de ahí que me acuerdo que desde ahí dijimos, oye, a ver qué día nos vemos para platicar y así. Y pues hasta ahorita se está dando esa oportunidad. Sí, fue, corrígeme si estoy mal, pero me parece que ya había empezado este tema de la pandemia. Fue de los primeros meses. Exactamente. De todo este asunto de la pandemia, y platicamos sobre algo de pues hacer un contenido, pero un poquito enfocado a ese tema, ¿no? Sí. Porque era la novedad en ese momento. Pero sí me acuerdo, cómo no. Yo también andaba trabajando, y como bien lo dices, ¿no? En los concursos siempre se genera una rivalidad sana. Sí. Porque aparte la tiene que haber, ¿no? Tú no puedes llegar a un concurso diciendo que vas a perder, o que el otro o que el otro es más chingón, ¿no? Sí. O sea, siempre tengo un maestro de oratoria y me decía: arriba del escenario eres Marcos, abajo del escenario, perdón, eres Marcos, arriba eres el orador, y hay que subirte pensando que vas a ganar, ¿no? Desafortunadamente nunca llegamos a ganar el primer lugar. Estuvimos siempre o casi siempre entre los primeros, pero sí, siempre se va en otro ámbito. O sea, llegas con el traje, con la corbata, exacto, con el perfume. Sin embargo, es parte de la realidad, de tu realidad, pero es una pequeña parte, ¿no? Hay todo un conjunto de cosas que hacen que esa realidad sea completada, y no siempre son bien vistas por los otros compañeros, ¿no? En ese día, como bien lo mencionas, andábamos en el taxi trabajando. Me gusta manejar, me encanta manejar. Sin embargo, bueno, los seres humanos tendemos a tener ese tipo de complejos, a veces, de prejuicios. Y créeme que yo ni siquiera me quería acercar a tu bomba, o sea, porque decía, no, mejor le doy la vuelta, o espero a que haya alguien más. Ajá. Pero me tocó, y bueno, afortunadamente, como dices, construimos en el mismo ámbito de trabajo. Los dos nos vimos como un igual. Sí. Y pudimos pues platicar brevemente, pero hacerlo
de forma... Oye, ya como una plática de señores, ¿no? Ya Ándale, en la ándale. chamba. Sí, No, sí, pero sí. fíjate que sí me tocó que me encontré a varias personas, compañeros, Me conocidos, imagino. que sí, pues no sé si a ellos se les hizo más raro o a quién se le haya hecho más raro, porque digo, me habían visto así como que en el ámbito académico y así, pero de algunas personas sí no esperé las reacciones que tuvieron, ¿no? O sea, como que sí hubo ahí algo de... O sea, pero no lo esperaste y fue para mal. Para... Sí, para mal, personas que a lo mejor en otros ámbitos donde se tiene otra idea, como tú dices, que llega uno con el traje, con con cierto afán de aparentar una imagen, con cierto afán de aparentar una posición, y cuando te ven ahí, pues ya como que, pues como si fueras menos, ¿no? Pero digo, es algo que pasa, lo platicábamos en el primer programa con el doctor Andrade, Ajá, y cuando hablábamos de estas cuestiones de racismo y de clasismo, sí. y él nos contaba, no, pues yo he sufrido racismo acá, y mencionó una cafetería, bueno, no dijo qué cafetería Sí, sí, sí. era, pero digo, todos creo que en algún momento de nuestra vida, por un motivo u otro, hemos sufrido ya sea racismo, clasismo, algún tipo de discriminación, ¿no? Sí, fíjate que yo soy mucho de la idea de que lo que haces no define lo que eres, ¿no? Y esto obviamente tratándose siempre en lo laboral y en aspectos muy, muy correctos, muy honrados, ¿no? O sea, obviamente si te dedicas a cosas ilícitas, eso indudablemente te va a hacer una mala persona o una mala pieza para la Sí, sociedad. Pero cuando te dedicas a algo honrado, eso no define tu intelecto, no define eh, cuánto es lo que sabes ni cuánto es lo que vale, ¿no? Sin embargo, te repito, o sea, en México, y yo creo que está muy, muy apropiado en Latinoamérica, quizás en África, en esos países, pero en Latinoamérica está muy arraigada la idea de sentirse menos por la cosa, las cosas que haces o a qué te dedicas, ¿no? Y siempre, pues si en algún momento te dedicaste o confluiste con algunas personas en otro ámbito sí, más profesional, más académico, y de repente estás trabajando en algo como que sientes que te ven de más a menos, ¿no? Pero pues hay que irlo trabajando, o sea, con el paso del tiempo me he dado cuenta de eso. Te comentaba hace unos instantes en el previo al inicio, sí, de una oportunidad de trabajo que tuve bastante buena, gracias a las personas que confiaron en mí, que me invitaron. Actualmente están trabajando ellas en el municipio y obviamente les deseo la mejor de las suertes, pero a mí el sueldo no me alcanzaba. Y lo platicaba con mi esposa y decía yo, pues es que me están vendiendo la imagen, me están sí, vendiendo el nombre. O sea, porque se exacto. siente bonito que te digan licenciado y no que te digan May, ¿no? Como en el taxi o No, jefe. y que trabajas en el ayuntamiento, ¿no? Exactamente, ¿no? Y infinidad de memes ahí donde, no, pues ayer estaba yo viviendo abajo de un puente y hoy estoy tomando champaña, ¿no? Con Aquí personas con personas refinadas. refinadas, ¿no? Pero te venden el nombre y claro, a lo mejor el estatus, si Sí, tú te lo quieres creer así, pero al final de cuentas tienes que optar por lo que es mejor para tu vida y en este caso pues no era mi mejor oportunidad. Gracias a Dios, a la vida, a lo que crea cada quien, había otra oportunidad sí. y pues nos fuimos por esa, ¿no? Actualmente seguimos trabajando, pero aunado a eso, bueno, seguimos leyendo, seguimos informándonos de las cosas que pasan en el país. A mí me gusta mucho la poesía, me gusta leer poesía. En algún momento, no sé si te enteraste, yo fui pionero aquí en Tehuacán junto con otros amigos Ajá. de una cuestión que se llama acción poética en Tehuacán. En Tehuacán Sí, vamos a escucharlo. hubo una corriente, ahorita está desapareciendo o tiene mucha menos este relevancia, pero hubo una corriente, no sé dónde nació en Latinoamérica, casi estoy seguro, no sé en qué país, pero se llamaba así, acción poética, donde llegaban, rayaban Sí, con estas algún pintas, poema, ¿no? Sí, pero eran clandestinas, ¿no? sí, A lo mejor ese era el verdadero sentido de la acción poética. Nosotros aquí en Tehuacán lo hacíamos con el permiso de la gente. ¿Sabes qué, Gabo?
tienes una casa con una barda que tiene buena visibilidad, te invitamos, Danos ¿sabes chance, qué? ¿no? Danos chance. Nosotros llegábamos, caleábamos la pared, la dejábamos blanquita y te pasábamos una lista de citas de diversos O sea, autores. la daban a Sí, escoger. claro, para que tú escogieras. Muchos nos decían, ¿sabes qué? Pon la que quieras, no hay Ajá. bronca. Entonces ya nosotros hacíamos de Escogían. las nuestras. Pero muchos sí la escogían. Y tratamos de que no fueran citas nuestras, porque yo no me considero un poeta. O Sí. sea, ni la gente que estaba a mi alrededor era un poeta. Decíamos, ¿para qué pintar cosas? A lo mejor sí me salen del corazón, pero no todo lo que te sale del corazón es poesía. Sí. Entonces hay que aprender a diferenciar entre gusto y talento, ¿no? Entonces plasmábamos a los grandes, a Jaime Sabines, a Neruda, a Benedetti. Incluso tuvimos un acercamiento muy, muy directo con un escritor que se llama Víctor de la Hoz. Pintamos una barda de él. Muy bonita, por cierto, la cita. Es, pero pues aquí seguimos, ¿no? En el ámbito académico, Sí. sin descuidar lo otro. Porque tanto es importante la literatura y la vida intelectual como el poder económico. Claro, y fíjate que siempre hay posibilidades. Yo en mi trabajo digo, aunque mi trabajo es muy repetitivo, Ujú. pero a pesar de eso, yo trato de estar, porque si no hago algo que no tenga que ver con libros, o que no tenga que ver con cultura, o que no, siento que no estoy viviendo, entonces siempre trato de buscar probabilidades o como grietas. Claro. Y por ejemplo, pues aunque esté haciendo mi trabajo, pues, estoy escuchando un audiolibro, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, cosas así. Y me imagino que en el taxi ha de ser más o menos algo parecido. Digo, igual se me hace bien interesante, todas estas historias que, digo, recordando un poquito de la canción de Arjona, ¿no? Que a lo mejor es un Sí, cliché, historia de pero un me taxi, imagino que ¿no? sí es algo que pasa, ¿no? Claro. No sé si te haya pasado así una historia que tú digas, Pues mira, esto sí no me lo imaginaba, o una que recuerdes. yo creo que mi esposa no me lo va a creer y Sí. me va a decir que soy un mentiroso, ¿no? Por no querer contar estas anécdotas. Sí, Pero no, realmente que me haya pasado a mí alguna similar, no. Sin en cambio, te llenas de historias, sí, porque cada pasajero es una persona y un alma distinta, ¿no? Entonces te llenas de historias que en tu vida a lo mejor te habías imaginado. Se puede subir un cabrón muy culto, porque sí. me ha tocado, y dices, o sea, ¿de dónde, no? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? A veces ni siquiera les puedes preguntar, pero y Tehuacán es chico, digamos, a veces llego a conocer a las personas, a veces no, y digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por Sí. qué no sacas esto a la calle, no? Que lo vean, que te escuchen. Y también me ha tocado historias así de parejas, personas llorando, infidelidades, Sí, me imagino. de todo tipo, de todo tipo. Y es interesante, a mí me gusta mi trabajo, ¿no? No es algo um, a lo que aspiro toda mi vida, Claro, pero por hoy es algo que me deja, es algo que hago con gusto. Y que fíjate que me gusta cambiar esta idea de que el taxista es una persona que no tiene estudios, una persona maleducada, una sí. persona pues que viene del arrabal, ¿no? Por así Sí, decirlo. vulgar, ¿no? Exactamente, ¿no? Por decirlo así. No tiene que ser así. Yo, y fíjate, lo digo aquí en el podcast, estoy en contra de todas las aplicaciones, porque obviamente van contra lo que yo hago, pero sé por qué la gente las prefiere, ¿no? Ajá. O sea, porque si te subes al carro, eh, el 95% de las personas que se dedican a esto ya no te devuelven tu celular si lo dejas en el carro. Ya no te devuelven la bolsa. Te tratan mal. Las unidades las tienen en mal estado. Los precios nadie los regula, ¿no? Son excesivos. Sí. Entonces me gusta poner mi granito de arena ahorita que estoy en este gremio para hacer la diferencia. Le abro las puertas a mis clientes, si se les olvida algo, como no, pues aquí está, ¿no? Y al final eso es lo que te da la educación, la academia, destacarte
y así se le puede decir de manera que no me envilezca a mí mismo por decirla, pero es lo que te da, ¿no? Destacar un poco en todo lo que haces en la vida. Y fíjate que incluso las plataformas ya llegan a un momento en el que ya no son seguras. O sea, Exactamente. ya ni siquiera las plataformas te dan una garantía de que vas a estar seguro. Digo, hemos conocido muchísimos casos, por ejemplo, de feminicidios en el Estado de México, en la Ciudad de México, que se han dado por personas, por mujeres que se suben a estos servicios Sí. de plataformas oficiales y que pues han terminado o han derivado en feminicidios. Entonces, sí hubo un momento en el que yo considero que sí, como que fue seguro cuando fue el boom, ¿no? Sí, Fue un servicio que innovó, seguro, etcétera. Pero porque tenía que ser así. actualmente yo creo que ya no. No sé cómo tú veas este asunto. Yo algún día hice un análisis un poquito, pues, de la nada, ¿no? Sí. En el taxi me puse a pensar, me puse a analizar. Es la ventaja que te da andar en el carro. Y decía, Oye, que aparte es un gran lugar para pensar, ¿no? Perdón sí, que sí, te sí, interrumpa. magnífico lugar porque no sé si a ti, yo sé que tú eres amante de las motos, te Sí. gustan. En mi caso, yo lo soy de los carros. Y a mí, por ejemplo, manejar me tranquiliza, Sí. me gusta, me relaja. Y el estar relajado siempre te da cabida a los pensamientos, ¿no? Entonces lo hacía así un poco a la ligera, pero decía, bueno, al final de cuentas los choferes son el verdadero problema. Sí. No lo son ni los carros ni las plataformas. ¿Quién regula el transporte público? Llamémoslo taxi de sitio, de ruleteo o las combis. Lo tiene que regular el Estado. Sí. ¿Cómo lo hace? Con la licencia. Cuando a ti el Estado te otorga una licencia mercantil, significa que tú ya pasaste todas las pruebas. Si quieres Sí, un chofer está confiando en capacitado, ti. El Estado está confiando en exacto, ti. el Estado está confiando en ti. Ujú. Las plataformas no pasan por este proceso. Ellos hacen una serie de exámenes dentro de las mismas Ok. plataformas Ujú. para certificarse dentro de ellas. ¿Podríamos decir que están suplantando una actividad del Estado? Sí, ¿O están privatizando un servicio que... algo así, pero con a sabiendas del Estado. Pues el Estado les está como dando la concesión de que Ok. lo hagan, y esto pues para librarse de muchas cosas, porque el Estado no ha demostrado ser capaz en por lo menos en la seguridad Sí. de los pasajeros. No lo ha demostrado. Entonces, pues sí es algo bien interesante porque los choferes son el verdadero problema, los operadores. Yo lo decía, los operadores no vienen de Marte, no vienen de Venus, no vienen Sí. de la Luna, o sea, somos nosotros mismos. Mientras no haya una verdadera educación, no haya verdaderos valores, no haya una verdadera formación, hablando en este caso de los operadores, pero es aplicable en muchos trabajos, por ejemplo, estas cosas van a seguir pasando. Sí. O sea, las violaciones, los feminicidios, los asesinatos. Y suena feo, pero hay que decirlo así, ¿no? Con todas sus letras, porque así se llaman, van a seguir pasando, ¿no? O sea, eso es seguro. Y de repente, digo, eso es como que lo más escandaloso, o como que lo que más llegamos a ver, ¿no? Esto lo que tú mencionas de las violaciones, los feminicidios, etcétera. Pero hay otra cuestión también. Por ejemplo, yo fui repartidor de Uber Eats en Puebla. Ajá. Allá anduvimos también manejando. Y sí, fíjate que, cambiando un poquito de tema, la moto también es un gran lugar para Claro. pensar, ¿eh? Lo que me gusta a mí de la moto es es que es muy visceral. Es esa sensación de que a algunas personas por eso les disgusta la moto, esta sensación de riesgo, de peligro. Digo, es a lo que a mí personalmente me gusta. Es un poquito más salvaje, Y que ¿no? aparte es muy visceral, digo, Sí. Puede que en 10 minutos de camino te toque lluvia, y en otra media hora te toque calor, y en otra hora te toque viento, o sea, es visceral. Entonces, prácticamente todo, en este caso hablando del clima, todo lo sufre o lo goza el mismo operario, ¿no? Claro. O sea, porque el vehículo no te protege, sí, no. te lleva Sí. y ya, pero no te protege de nada. Sí, en la moto es bien distinto porque Sí. sí sientes todo.
claro. Y no, incluso el frío ahorita, que ya está empezando a hacer Me frío, imagino. en la moto se triplica o se duplica el frío. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, te decía, de repente eso es lo más escandaloso, pero también está una cuestión acá de lo que llamara un autor, que está muy de moda ahorita, es Chul Han, esta cuestión que dice, nos estamos autoexplotando, ¿no? Y el ejemplo, digamos, por excelencia del capitalismo, pues es esta cuestión de Uber. Sí. Y yo lo vi mucho cuando trabajé en Uber Eats, que sí el Estado está siendo muy tibio en regular estas aplicaciones que se están llevando ganancias millonarias a costa de la autoexplotación, ya ni siquiera de la explotación directa de tener un jefe o así, que te lo quieren vender bonito, ¿no? De que sea tu propio jefe, trabaja las horas que tú quieras. Así te lo venden. Sí, pero pues es este capitalismo con cara humana que menciona también Slavoj Žižek, de que tú eres libre, ¿no? Sí. Ganas lo que tú quieres. Y también de ahí derivan estas frases, ¿no? De que estás pobre porque quieres, porque no trabajas, porque no te esfuerzas, etcétera, ¿no? Pero sí, el Estado está siendo bien tibio en la regulación de estas aplicaciones, también en cuanto a las prestaciones, a los seguros de vida, porque hay muchos, por ejemplo, repartidores de Uber Eats que se accidentan y han fallecido y todo, y la empresa no se hace responsable de los gastos. Y en este caso, por ejemplo, del transporte público, pues tampoco. Nosotros no. Al momento de sacar tu licencia, si falleces, me parece que son 500,000 pesos. Algo así para la familia. Ajá. Nada más. O sea, y pues espero que nunca me toque cerciorarme si se lo van a dar a mi familia o no. Pero algo así, ¿no? Dentro de todo eso es un poco complicado dedicarse a esto. Sin embargo, tocabas un tema bien importante, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere. Es un tema bien complicado, sí. No sé cómo tú lo veas, pero yo de mi lado lo veo muy complicado. O sea, porque no solo es la experiencia propia, ¿no? Sino las estadísticas. Yo creo que las estadísticas a las que nos tenemos que enfocar. Y yo tengo un pariente que dice que a él le molestan los pobres, ¿no? Porque, y así lo dice, o sea, porque los pobres, o sea, es que los pobres votan porque no tienen que votar, los pobres tiran basura, los pobres, bueno, a veces si te lo pones a pensar detenidamente, hay algo de razón, hay algo, pero pues las estadísticas marcan que es muy complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en contra de la literatura de superación personal. Sí. No sé cómo tú lo veas, pero yo estoy en contra, o sea, porque, por ejemplo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Doc Martino, todos estos autores que te venden la receta de la felicidad. Ahora está de moda los coachings sí, estos falsos gurús, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Dijera Joaquín Sabina que en tiempos tan oscuros nacen falsos profetas, sí, ¿no? Y es cierto, o sea, sí, si lo vemos detenidamente es cierto. Por ejemplo, uno que está muy de moda, Carlos Muñoz, ¿no? Te topas de frente con la realidad, Gabo, y te das cuenta que no es tan sencillo como te lo plantea. Estas cuestiones del emprendimiento, por ejemplo, también no son cuestiones fáciles, o sea, la gente a veces se va a la quiebra, se va a la ruina, se suicidan por este tipo de cuestiones, sí, que suenan muy bonitas, que supuestamente son prácticas, que son cosas que todo ser, digamos, pensante pudiera hacer, pero ya cuando te topas con la realidad son cosas bien distintas, cosas bien diferentes que realmente no te permiten superarte, o no por lo menos de la manera en que ellos te lo proponen, o de la manera en que tú quieras. A mí me está pasando, sin embargo, bueno, volvemos a lo mismo, la literatura, la academia te da para irlo relajando. Sí. Unas cosas suplen las otras, ¿no? Disfrutar lo que tienes mientras logras tener algo más, y es que se logra, y si no, pues seguir disfrutando. Yo creo que es una lucha constante, ¿no? Digo, por ejemplo, en el segundo programa teníamos de invitado a Kiko Arenas y platicábamos de algo similar.
Y lo que decíamos es de que ahorita que mencionas esto de la literatura de superación personal y estos falsos gurús y todo que tratan de dar una receta universal o una panacea. Sí, una receta mágica. Sí, y yo siento que una de las ideas principales de estos libros o de este discurso en general es de que la respuesta está en uno mismo, ¿no? O sea, Exacto. como si tú fueras tu propio enemigo o como si tú te autosabotearas, ¿no? Sí, Cuando la realidad es que hay un enemigo mayor, hay una violencia estructural que no se ve a simple vista, pero que sí se siente. definitivamente se siente, ¿no? Pero ellos lo hacen ver como si tú fueras, bien lo dices, tu propio enemigo y a la vez tu propio salvador. Si, Exacto. si tú lo quieres ver así. Si tú quieres hacerlo diferente, tú puedes hacerlo diferente. Esas cuestiones no son ciertas. En pocas palabras, no son ciertas. No sé, hablaba Julio Anguita y decía, hay una gran diferencia entre las cosas que realmente pueden pasar aunque sean difíciles y las cosas que no van a pasar, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, decir mañana vamos a tener alas, no va a pasar, sí. no va a pasar. O sea, pero hay otras cosas que, bueno, pueden ir pasando. Puedes conseguir un mejor empleo, posiblemente, con ayuda. México se mueve lamentablemente a través de las palabras, todavía, Sí, todavía. Y, pero son cosas que, bueno, pueden llegar a pasar. Pero hay cosas que no, y que hay que asumirlas, ¿no? Desde el primer momento, porque si no, te caes desde muy alto y la caída puede llegar a doler mucho. sí, ahorita que está de moda, por ejemplo, este tipo de cuestiones de la ley de la atracción y de que si lo decretas va a Sí, llegar sí, a sí. tu vida y lo vas a cumplir, o de que el universo conspira a tu favor y Sí, todo eso, pues son patrañas realmente. O sea, hay un meme, ¿no? Que dice, al universo le vales madre, ¿no? Entonces, pues sí, digo, son al final versiones mistificadas de la realidad sí, que pueden llegar a ser muy seductivas, que venden. sí, Lo vemos con este tipo, el Carlos Muñoz, sí, que yo no sé cuál sea su empresa o de dónde se haya hecho millonario, pero la verdad es que te vende un curso de 10,000 pesos para enseñarte cómo volverte millonario, ¿no? Mientras él ya se volvió millonario vendiendo ese tipo de cursos. sí, claro. Entonces, digo, si es tan famoso el cuate, alguien le tiene que hacer caso, alguien lo debe de tomar en serio. Porque digo, tú y yo, pues sabemos que es un charlatán, Claro. pero yo me he puesto a pensar y digo, si este cuate, este, vende y hay gente ahí en sus cursos y todo, pues alguien lo debe de tomar en serio y eso se me hace más peligroso todavía. Fíjate que hubo un debate que es el debate del siglo, ¿no? Obviamente no es el debate del siglo, ni mucho menos se le asemeja, pero lo tuvo contra ni sé qué es, un famoso Diego Rosario. El Rosarín, sí, Este, pero le decía algo muy cierto, o sea, tú tienes muchos seguidores, miles o quizás millones. Y no solamente él, o sea, estamos hablando que él a lo mejor actualmente y en redes sociales en esta época de digitalización es el más visible, pero ha habido de épocas muy, muy atrás, ¿no? Entonces es realmente sí, peligroso este tipo de cuestiones porque te venden falsas realidades y cuando sales a la verdadera, te digo, te golpeas de lleno con una pared que no puedes derrumbar o que es muy difícil hacerlo, ¿no? Es, es complicado, Gabo, pero pues, ¿qué le hacemos? Eh, fíjate que de acá podríamos pasar al siguiente tema. Digo, inevitablemente sabía que íbamos a hablar de oratoria. Sí, Este, y a raíz de eso, a raíz de que venías al programa, me puse a releer a Platón. Ya sabes que es uno de los claro, principales es críticos de no solo a los oradores, es un obligado, ¿no? sí, sino a los poetas y a los sofistas, ¿no? Claro, sí, Y sí, ahorita que mencionabas a estos tipos, a Rusarín, a Carlos Muñoz, ellos son muy buenos oradores.
Digo, nos podrá gustar su estilo o no, pero lo que es cierto es que son buenos oradores. Y lo que diría Platón es que son, digo, si nos remitimos al término que desarrolla en la República, al de mímesis, Sí, que dice lo que hacen estos tipos, los poetas, los oradores y los sofistas, es construir imágenes habladas que son imitaciones de la realidad. Son, digamos, la realidad distorsionada, claro. ¿no? Y te quería preguntar, para ti, cuando andabas en los concursos y así, ¿qué significaba para ti la oratoria? ¿Realmente eh, querías, por ejemplo, no sé, dedicarte a eso en la política? ¿O era más como un pasatiempo? ¿O cómo era para ti la oratoria? Mira, vamos a irnos un poquito atrás, va a Sí, ser muy rápido. Eh, yo entré a la oratoria por mera casualidad. Yo estudié en un bachillerato llamado Frida Kahlo, se encuentra en la comunidad de Santa María Coapan. Eh, Nunca ellos habían participado en un concurso de oratoria. Cuando yo entré tenía más o menos 11 años o 10 años de haberse fundado. Era yo, por así decirlo, la 11ª generación. Y tenía una maestra que me daba filosofía, la maestra Guadalupe. Y se abrió una convocatoria para un concurso de zona. sí. Veía a ella, yo creo, habilidades en mí. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Está este concurso. ¿Cómo ves? ¿Quieres participar? Sale. Hicimos un tema porque en esos concursos había, todavía no era la dificultad de improvisar algo, ¿no? Era más bien preparar un tema y decirlo frente al público, ¿no? Entonces hicimos un tema, o yo hice un tema de Eduardo Galeano, partí de eso, de un fragmento que se llama El Norte y el Sur, donde pues, se marcaban las desigualdades. En este caso, bueno, Galeano estaba peleado con el imperio, ¿no? Sí. Que era Estados Unidos, y defendía mucho al sur, que era prácticamente toda Latinoamérica, donde hacíamos críticas muy fuertes hacia eh, todos los beneficios que tenía el norte, perdón, y las desigualdades que tenía el sur. Pero digamos que todo pasaba primero por el norte para llegar al sur. La basura, la educación, todo, ¿no? O sea, decíamos incluso el sur, que es basurero del norte. Ciertamente nos mandan todo, Todo lo ¿no? que ellos usan Exacto. nos llega, ¿no? Lo que ya no se vende se viene para acá, lo que ya no se usa, lo que no se quiere y se viene para acá. Entonces hacíamos una crítica fuerte, ganamos el concurso intramuros ahí en el bachillerato y nos fuimos a un concurso de zona. Es, Nos gana una chica de Chapulco, no recuerdo ni su nombre. La verdad es que fue chanchullo. O sea, hay que decirlo. Oye, también eso, ¿no? O sea, se Sí, suele dar. este, en ese concurso ya había una etapa de improvisación. En el discurso preparado dije el mismo. En la improvisación nos toca un discurso de la educación en México. Así se llama. Entonces empezamos a hablar de eso. Lo hicimos bastante bien. Perdón que hable en plural, pero me siento mucho más a gusto Sí. hablando No, adelante. siempre en plural y no en singular, pero lo hicimos muy bien. Al final no ganamos, nos dan el segundo lugar y nos regresamos a la escuela. Tuvimos ahí todavía un pleito con el supervisor, en ese entonces me parece que se llamaba Moisés, no recuerdo bien. Y todos pues reclamándole, ¿no? Oye, pero la chica llevaba como 3 años ganando, ¿no? Era la favorita y bueno, adelante, pero este es uno de los problemas de los concursos, que los jurados se casan a veces con los participantes cuando no debería ser así. Ujú. Yo siempre he dicho que si yo soy bueno, no refiriéndome a mí, refiriéndose a cualquier persona, si yo soy bueno, pues qué bueno que venga alguien mejor detrás de mí, porque eso significa que vamos avanzando.
Porque si yo soy bueno y sigo siendo siempre el mejor, significa que todos los que están atrás de mí, pues o no están aprendiendo lo suficiente, o no están reteniendo lo suficiente, o algo está pasando, pero la educación no está surtiendo el efecto que debe surtir. Sí. Entonces, bueno, perdimos el concurso, nos regresamos y después ya empezamos a entrar a este tipo de concursos que en ese tiempo organizaba el INJUVE, encabezado por Memo, que se extrañan, porque no sé si por la pandemia, por los malos directivos o no sé, pero no se habían llevado a cabo. Desaparecieron de un momento a otro, sí. En ese entonces fue una época muy fructífera para Tehuacán en esos aspectos. Y con respecto a tu pregunta, a mí siempre me ha gustado la política y me ha gustado por diferentes razones. Y la oratoria es un arma fundamental para cimentarse dentro de la política. A eso aspiraba yo, o aspiro. Ojalá algún día logre encontrar alguna oportunidad que pueda yo aprovechar de manera correcta, ¿no? Pero a eso aspiraba. Los concursos me gustaban, claro que me gustaban. Siempre iba yo muy nervioso. No sé si eso se quite algún día, Gabo. No sé si tú tenías nervios o ibas bastante fresco, no lo sé. Todos aparentaban ir bien. Sí. Pero bueno, yo te confieso, por dentro siempre estaba yo muy nervioso. Hasta que subía yo al escenario y empezaba yo a hablar. Y a raíz de eso me di cuenta que yo estoy peleado con la oratoria la oratoria que nos quieren hacer, que nos venden. O sea, esa oratoria cuadrada, esa oratoria donde hay que mirar al frente, donde hay que hacer ademanes, donde hay que hablar muy fuerte, donde todo es estridencia. Yo estoy peleado con eso, de verdad. A mí me gusta la oratoria. La oratoria, tú lo sabes, ¿no? Tiene que hacer sentir a la gente. Tienes que contagiarlos de lo que sientes. Y no vamos lejos. A lo largo de la historia ha habido oradores increíbles que han usado esta herramienta para buenos y malos fines. Sí. Pero al final es eso, el poder de convencimiento, ¿no? Sin embargo, yo sí me retiré momentáneamente. En algún momento quisiera yo retomarlo, pero me retiré, fíjate, que con un mal sabor de boca, porque todos los jueces, todos los jurados que me tocaron estaban casados con esa idea de que la oratoria tenía que seguir ciertos lineamientos, que yo no digo que estén mal, pero que no siempre debe ser así. Hay personas que lo hacen muy bien y que no siguen esas normas. Sin embargo, su oratoria es mejor que la de los otros. O por lo menos lo fue mejor ese día o esa noche, a esa hora. Siempre lo he dicho, no significa que porque ganaste el primer lugar seas mejor. Fuiste mejor hoy. A lo mejor mañana no, tuviste un buen día, se vinieron las ideas a tu mente, te preparaste bien, el otro a lo mejor no. Y ese día fuiste el mejor. Sin embargo, yo sí me fui con un mal sabor de boca, pero hay que hay que retomarlo y hay que cambiarlo, sí, según yo, ¿no? Yo recuerdo cuando fuiste jurado conmigo, con el profe Bernardo, llegamos a conclusiones muy buenas, o sea, y no tenía que ser esa oratoria de parecemos robots y nos movemos y hablamos fuerte y gritamos, y eso hace que mi discurso sea mejor. El discurso lo tienes que preparar, tienes que saber lo que dices y sobre todo sentir lo que dices. Que dicen que el buen orador hace sentir lo que quiera, ¿no? A pesar de que no lo sienta él. Esa es una de las principales críticas que hace Platón a los sofistas, ¿no? Porque si nos remontamos al siglo V, en ese entonces en Atenas, los sofistas son, digamos, los primeros maestros, ¿sí? O sea, los primeros cuates que empiezan a cobrar por enseñar. Y es la crítica que hace Sócrates en un primer momento,
Ujú. que Sócrates no deja nada escrito. Ya ves que ese güey nada más... Es la crítica de Sócrates es que les dice a los sofistas, es que ustedes no pueden cobrar por enseñar. O sea, no pueden enseñar la verdad y cobrar. O sea, la verdad debe de ser libre y divulgada, así como yo lo hago en la plaza pública, que hablo a todo el público o que hablo con cualquier persona, ¿no? Entonces, digo, aparte, habla de los oradores, o sea, los sofistas son unos Sí, cuates diferentes, ¿no? sí, sí, sí. Luego habla de los oradores y luego habla de los poetas, que también luego es una idea que retoma Platón en el libro 10 de la República y dice a los poetas hay que expulsarlos de la República porque son peligrosos. Sí, sí. Y también medio, digo, sería un error juzgar a Platón con la moral de esta época, pero también un poco sexista ahí porque decía que los poetas eran afeminados, ¿no? Y que no convenía para una sociedad que era bélica, Sí, sí, sí. que criaba y educaba Guerreros. y disciplinaba guerreros. Entonces decía, la poesía no nos conviene porque nos va a volver afeminados a nuestros guerreros, ¿no? Entonces, digo, no vamos a juzgar con la moral de esta época, pero sí se me hace muy interesante, ¿no? Y volviendo al tema de los concursos, al tema de los nervios, fíjate que yo veía a muchos chavos, mucho más chicos que nosotros a lo mejor, que ese día del concurso estaban ahí, ¿no? Sí, sí, Y sí. incluso llevaban su antología así Sí, de, sí, de sí. discursos. Sí, Y, toda la... y yo decía, bueno, a mi parecer, el día del concurso, yo ya no estudiaba nada. O sea, yo decía, No, ya el día de hoy, incluso lo hago ahorita con el programa. Si voy a leer algo, lo voy a hacer durante la semana. El día del programa ya no quiero saber nada, dejo descansar mi cabeza. Lo que es lo que pensaba yo en los concursos. O sea, si todo el tiempo que hubo antes de este concurso no te preparaste, todo lo que no aprendiste durante ese tiempo, no lo vas a hacer ahorita, antes del concurso. no lo vas a Entonces, aprender. entonces mejor relájate, estate tranquilo, concéntrate. Digo, es lo que yo hacía. Confía en Eh, lo que sabes, ¿no? Sobre todo. pues sí, y aparte, o sea, volvemos también a esta parte de que, puta, si te vas a dedicar a eso, todo el tiempo tienes que estar leyendo, todo el tiempo tienes que estar Sí. aprendiendo, todo el tiempo tienes que estarte informando. O sea, no es de que sale la convocatoria para el concurso, me voy a Sí. preparar y ya a ver cómo. No. Digo, yo también ya me retiré de esas cuestiones. En unos años dejo de ser joven. O Claro. sea, ya ves que hasta los 29 ya no puedes entrar a ningún concurso, por lo menos que esté dirigido a los jóvenes. Sí, sí, sí. En 2 años ya dejo de ser joven para el Estado. Entonces, digo, yo también ya me retiré. Me pasó lo mismo que a ti, igual nunca tuve un primer lugar en oratoria. Fíjate que yo parece que fue en el complejo, en el Carmen. No sé si participaste tú en esa ocasión. Había un chico que no era de acá, se llamaba Gervasio. Muy bueno, muy, muy bueno. Si nos está viendo, si en algún momento le llega a sus ojos este programa, un saludo para él. Está entre nosotros dos el primer lugar y los dos lo hicimos muy bien. Yo pensaba que era para él pensaba que era para mí. Al final fue para él, Ujú. pero ahí te vas con un buen sabor de boca, o sea, porque el chavo lo hizo muy bien. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes debatirle Sí, a digo, los jurados? inevitablemente tiene que haber un ganador, Tiene ¿no? que haber un ganador. Eso. A lo mejor yo si hubiera sido jurado, a lo mejor hubiera puesto un empate, ¿no? Sí. Sin broncas. Pero bueno, ahí se decidieron por él y que bueno, enhorabuena, ¿no? Lo celebras, lo felicitas, haces, le haces saber que estás orgulloso, que fue un buen contrincante y te despides, ¿no? Pero pues, como dices, aparte de eso, nunca me tocó un primer lugar. Eh, bueno, eso al final de cuentas es el ego y la sensación, la alegría del momento. Claro. Después, te lo repito, yo he conocido a personas eh, que estuvieron en esos concursos y que actualmente, pues,
Yo siento que no les sirvió de mucho, siento, pero bueno, a lo mejor algunos tuvieron la dicha de ganar y qué bueno, ¿no? En su momento. Hoy la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar, dependiendo las decisiones que tome. Pero en ese momento algunos decidieron que eran mejores. Enhorabuena, ¿no? Desde aquí Sí. los felicitamos porque siempre hubo buenos contrincantes. Oye, ¿qué opinas de esta parte de la oratoria? Por ejemplo, hace un rato tú criticabas esta oratoria que es muy tradicional, que es muy formal, que es muy cuadrada, robótica, acartonada. ¿Qué opinas, por ejemplo, de los temas que se están debatiendo actualmente en los concursos de oratoria? Digo, yo tiene tiempo que lo dejé, pero recientemente estaba yo viendo, en épocas de pandemia, se llevó a cabo el concurso que hace el Universal, que es uno de los Muy famoso, concursos sí. más importantes, ¿no? De oratoria. Digo, no es de extrañarse los temas que se trataron, siendo un periódico pues, de derecha, un periódico, digamos, hasta cierto punto oficialista. Los temas que se trataron: educación financiera, la importancia de la ecología, la importancia de la bicicleta, eh, cuestiones de emprendedurismo, cuestiones de, digamos, no, a lo que voy, no estamos debatiendo los temas centrales en la oratoria. O estamos debatiendo de cierta manera o hasta cierto punto los temas de la agenda de la derecha, ¿no? Estos temas de la ecología, de la educación financiera, o lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Todo lo que el sistema nos hace creer o nos hace culparnos a nosotros mismos, pues son los temas que se debatieron en ese concurso. No sé qué opinas tú acerca Sí, de estos temas. mira, como lo decías, dejando a un lado a quién está en el poder ahora, tú mencionabas que es un periódico oficialista. Ciertamente lo es, pero bueno, ahora por ejemplo la versión oficial pues, vendría siendo supuestamente una versión de izquierda, ¿no? Sí. Así como nos las vendieron. Eh, que no lo es, no lo es, y yo estoy bien consciente y bien sabedor, a pesar de que voté por la persona que hoy está en el poder, me arrepiento aquí frente a las cámaras, ¿no? Pero bueno, sí se están debatiendo temas que no son los principales, no son Sí. lo que nos compete a nosotros, ¿no? Eh, Obviamente son temas de importancia, de relevancia, pero creo que hay otros de mucha más importancia Exacto. que tienen que tener lugar, ¿no? Eh, la educación, yo insisto en la educación, la desigualdad social, Claro, la pobreza. la pobreza, exactamente. Fíjate que estas cuestiones del cambio climático, eh, el daño que nosotros mismos le hemos ocasionado al planeta me parecen de suma importancia, me parece que tiene que tocarse, pero se toca entre gente que piensa, entre gente que tiene que comer, entre gente que no se preocupa por si lo van a correr o no de la chamba. Esos son temas que ellos deben resolver. Sí. El pueblo, el gremio trabajador, no se puede preocupar por estas cuestiones. O sea, no está enfocado en esas cuestiones. A ellos, lamentablemente, se los tienen que resolver. Primero se los tienen que resolver y luego se tiene que educar para que todos cooperemos, ¿no? Actualmente estamos aquí en Tehuacán viviendo una crisis de basura, por ejemplo. No vamos lejos, no tenemos que ir lejos. Aquí, o sea, las bolsas de basura están desparramándose en los contenedores, está la ciudad hecha un desastre. Y yo me imagino que pensarán los visitantes que llegaron ahora de la temporada de caderas, ¿no? Y sí hay que pensar en eso, pero no creo que sean los temas centrales. Centrales, sí, sí Realmente es a lo que voy. no lo creo. Creo que hay cosas mucho más importantes pues ni siquiera que debatir, ¿no? Pero sí que entren a la cabeza de los chavos y que las piensen. Porque, por ejemplo, el uso de la bicicleta
cabrón, si te vas en la combi a tu chamba, ¿qué te importa la bicicleta, mi Sí. hermano? O sea, hay gente que no se puede comprar una bicicleta menos un coche, o sea, entonces dejémosle esas cuestiones a la gente que puede darse el lujo de pensar en eso. Nosotros vamos a concentrarnos en cuestiones más específicas, sin dejar obviamente de lado ese tipo de situaciones que al final, y sí, nos competen a todos, ¿no? Ya ni siquiera como país, sino como, como mundo, ¿no? Sí. Yo lo creo así. Y a lo que voy con este tema de la bicicleta, sí se me hizo bien curioso. Y digo, la versión es que como que se nos trata de decir, es que si tú ocupas la bicicleta, ya pusiste tu granito de arena. Lo que no me gusta esta frase del granito de arena. Pero nos dicen, ya hiciste tu parte, ¿no? Sí. Y cuando digo, yo por ejemplo, en el lugar en el que trabajo, se tiran millones de litros de agua contaminada. Y hay que Literal, millones de litros de agua. Sí. Y estamos culpando al individuo por no usar bicicleta. Digo, eso se me hace una hipocresía, ¿no? A eso es a lo que voy también con Tendríamos eso. que replantearnos todo el sistema de transporte y no nada más enfocarnos en eso, ¿no? Del uso de la bicicleta. Sí. O sea, son cuestiones mucho más, son gigantescas. O sea, yo hace poco viajé a la Ciudad de México y me planteaba esa idea de carajo, o sea, ya la tierra, la tierra, el suelo ya no es suficiente para mover a tanta gente, o sea, Ya, sí. ya está el famoso cable bus, ¿no? Sí. O sea, la tierra, el suelo ya está explotado de transporte en todos los sentidos. El metro ya no es suficiente, el metrobús, los taxis, las famosas peceras ahí en México, o sea, ya. Y ahora vamos a empezar a colonizar el cielo, ¿no? Sí. Como muy futurista se ve, pero también algo aterrador, ¿no? O sea, porque ya no te es suficiente lo que tienes aquí, vamos a empezar para allá. Y todas estas cuestiones, ¿no? Incluso ya de salirse de la Tierra, de salirse del planeta, muy interesantes, pero muy aterradoras desde mi punto de vista. Entonces te digo, hay que replantearse todo un sistema, ¿no? No puedes decirle al individuo, haz esto y con esto se va a resolver. Hay que replantearse todo un sistema creado por el capitalismo, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay que plantearlo y aparte hay que ser expertos en la materia, no puedes dejarle a los oradores que hagan eso. Sí, digo, lo que diría Sócrates es que los oradores son imitadores, ¿no? O sea, no están haciendo o creando verdadero conocimiento, ni están haciendo filosofía, sino que están repitiendo ideas de alguien más, que eso es también muchas veces lo que se hace. Sí. Digo, yo vi a chavos que de los libritos así de oratoria que ya traen discursos y así, o sea, ni siquiera tomarse la molestia de escribir un discurso que tú mismo, o sea, sin plagiarte nada, o sea, si te gusta una frase de un autor, está bien que la metas y todo, pero ten una idea original, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Y también se me hace bien curioso estos candados que luego no se ponen mucho en los concursos de oratoria, pero sí en los de debate, o sea, de estar a favor o en contra de un tema. Sí. ¿No? También ahí es algo que criticaría Platón, ¿no? Porque diría, pues entonces los oradores tienen una falta de ética brutal, ¿no? Porque tanto pueden defender un punto de vista ajeno con el que no están de acuerdo, que no sienten para nada. Sí, no es propio, ¿no? Sí, y te podrían convencer, por ejemplo, no sé, de que Hitler fue el mejor gobernante de toda la historia, ¿no? Y fue buen orador, ¿eh? Exactamente. Y ahí voy al otro tema. Hay un libro bien interesante de la teoría crítica de Marx Horkheimer, que es la crítica de la razón instrumental. Básicamente lo que dice este güey en este libro muy sintetizado es de que llegó un punto en el que la razón se empezó a utilizar para usar a las personas ya no como un fin en sí mismo, sino como medios
para obtener otras cosas, Un ¿no? colectivo. Y es lo que vimos, por ejemplo, ahorita que hablamos de Hitler, es lo que vimos, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que este tipo, como tú lo dices, o sea, siendo un orador brutal, pues convenció a casi medio mundo de que los judíos eran el problema, ¿no? Y también es algo que menciona Platón, o sea, no es una crítica ad hominem, o sea, de que me caen mal los poetas o los oradores y todo, sino que estoy en contra de la mistificación de la realidad que ustedes están haciendo. O sea, de que ustedes están vendiendo una realidad distorsionada, ¿no? El problema hoy en día es la cuestión de la verdad. O sea, Exacto. ¿qué es la verdad? Ahora estamos viviendo una época muy tecnológica, de mucha digitalización. Lo debatíamos hace poco con unos amigos. Estas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, donde no hay regulación, donde nadie la censura. Esta cuestión de Mark Zuckerberg que hace desde el metaverso, Sí. digo, cuestiones muy interesantes, también muy aterradoras, de que nadie las regula. Y decíamos, Donald Trump en su mandato, siendo por lo menos para muchas revistas, para, no sé, tal vez el 95% de las personas que habitan en este planeta, el presidente más importante del mundo, el presidente del mundo prácticamente, Twitter le borró su cuenta. O sea, porque según Twitter decía pendejo. Y probablemente sí, pero ¿quién regula eso? Entonces es una época controversial, pero antes, por ejemplo, la verdad estaba en manos de las televisoras. Aquí en México lo vivimos de manera muy particular con dos televisoras, Claro. Televisa y TV Azteca, donde lo que decían ellos era la verdad absoluta. Y esa verdad había que creer, porque no había más. Entonces en este momento habría que replantearse cuál es la verdad, porque antes estábamos escasos de información, ahora estamos inundados, sí. Exactamente, es la palabra correcta, inundados. ¿Cuál es la verdad? Decía Hegel en Crítica de la Razón Dialéctica, no existe la razón, no existe la verdad, existen interpretaciones. Y es cierto, ¿quién dice cuál es la razón verdadera? ¿Cuál es la razón auténtica? ¿Cuál es la razón que nosotros como humanos debemos creer? Y ahora sí se está viviendo épocas de mucha turbulencia, porque antes, como bien lo decías, las masas se movían en dirección hacia donde quería, en este caso, el poder comunicacional que se moviera. Una mentira, a pesar de ser una mentira repetida 1000 veces, se empieza a convertir en verdad. Y eso es lo que hacían. Y nosotros, esa es la verdad. Pero ahora yo te hago esta pregunta, Gabo. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la verdad? Es muy complicado comenzar a desengajar esas cuestiones. Pues está bien interesante porque, bueno, en el caso de Hitler, por ejemplo, sí, a pesar de que era muy buen orador y había todo un marketing, ¿no? Utilizando palabras modernas, había todo un marketing detrás, pero también había todo un aparato represivo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, no es de que Hitler haya estado situado en una democracia moderna y haya convencido. No, pues, y son debates que los vemos después, ¿no? Por ejemplo, se me hace bien interesante el libro de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, en donde claro, se cuentan todos estos juicios de Nuremberg, en donde pues, uno de los principales, ¿no? Dice, no, pues es que yo recibía órdenes. Y si no cumplía yo esas órdenes, pues a mí me mataban,
Claro. Entonces yo era una pieza más del engranaje, ¿no? O sea, no es de que si querías hacerlo o no porque te convenzo a través de la oratoria, no. Es porque lo haces o no, porque si no te mato, Sí, ¿no? sí, esos son cuestiones distintas. Son, Sí, pero sí, era muy buen orador Hitler, ¿no? O sea, y eso es lo que estoy tratando de decir al citar ahorita lo de la razón instrumental. ujú, ujú. Digo, hay como cosas que las podemos usar como instrumentos, como herramientas, y eso es algo que se dice bien seguido con la oratoria, ¿no? Es que la oratoria es una herramienta. O sea, depende de ti cómo la vayas a usar, ¿no? La puedes usar para cosas buenas, para convencer, para para persuadir, etcétera. Que yo tenía una idea bien soñadora cuando empecé. Bueno, no cuando empecé, fíjate. También está bien chistoso cómo empecé yo en la oratoria, Ujú. porque nunca lo he contado abiertamente, pero mi mamá fue campeona de oratoria aquí en la Sí. Técnica 21. Ah, mira, yo Sí, estudié en esa secundaria. sí, no, pero ella sí ganó, no como Sí, yo. no como nosotros. Sí, ella sí ganó primeros lugares primero ahí a nivel pues, de la escuela, Escuela, sí, a con Lourdes. nivel zona y llegó al concurso, al estatal, y ahí me parece que se llevó el segundo lugar, algo así. Estatal. Sí, estatal. Pero haz de cuenta que cuando yo llego a estudiar allá en la Técnica 21, Ujú. me pasan, porque conocíamos a la coordinadora, me pasa la coordinadora y me dice, mira, los trofeos de tu mamá de oratoria. Y digo, no, yo bien tímido, Sí, yo sí, sí. siempre he sido muy tímido, bueno, antes se lo era más. Si a mí me preguntaron cuándo aprendiste a hablar o cuándo comenzaste a hablar, yo diría que a los 18 años cuando entré a la universidad. Porque antes no hablé, no hablaba yo nada. Entonces a mí nunca me llamó la atención la oratoria. Nunca. Y le agradezco a mi mamá que no me haya obligado. Digo, porque Claro. ella siendo campeona de oratoria y todo, pues a lo mejor otras mamás hubieran dicho, no, pues es que tú también te Te tiene dejó que ser, gustar. ¿no? Te Sí, me dejó dejó. ser. Y me dejó descubrir a mí ese, pues, no, sí, fue amor un tiempo. Una Claro. relación como que de amor-odio, porque también me desilusioné de muchas cosas. Sí. Pero sí, sí, me dejó seguir mi camino, descubrir ese amor. Y y digo, pues, es algo que me ha servido hasta la fecha. Digo, por algo estoy acá. Y ya no, Claro. ya no me pongo tan nervioso, Enhorabuena. ya no me pongo tan nervioso al momento de hablar. Digo, sí, siempre sientes una adrenalina. Y Exacto. digo, por ejemplo, acá cuando terminamos el programa, siempre acabamos con una adrenalina así de que ya acabó y La queremos más. euforia, Prende ¿no? otra vez las Sí. cámaras porque hay que seguir hablando. Y Sí, sí, también sí. las charlas de aquí de la sobremesa, después del programa, también se Se ponen ponen buenas. buenas, ¿eh? Sí, Ajá, sí, sí, también se sí, sí. ponen buenas. Pero digo, hay algunos comentarios. Ah, Vamos a sí, 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 leerlos. claro. Este, nos dice Víctor Manuel Rodríguez. Dice, el trabajo creador intelectual no está reñido con las urgencias cotidianas. Rulfo, Sabines, Kafka tuvieron que realizar actividades que para vivir que no tenían nada que ver con su actividad creativa. Es lo que platicábamos de los empleos, ¿no? En este caso, siempre se tiene que hacer otra cosa para vivir. Claro. Y eso, pues, con los años lo vas aprendiendo, Gabo, o por lo menos a mí me pasaba así. Eh, Cuando me subí al taxi, de verdad era una cosa brutal porque me sentía yo estancado, me sentía yo encasillado, me sentía yo eh, infravalorado. Sentía que mi vida había terminado ahí, ¿no? Pero como decía Guillermo del Toro, esta es la edad en donde sientes que tu vida está más Sí. acabada que nunca. Pues Tienes un la verdad chingo es de que no, tiempo, dice. tienes un chingo de tiempo. Que bueno, nadie tiene la vida comprada, pero pues nadie ve a la muerte como si te fuera a pasar a ti. Claro, y no por eso te vas a limitar en no empezar algo, ¿no? Decían, y hay una frase muy, muy bonita. Esta, hay unas conferencias, Sí. unas charlas, te las recomiendo mucho, de un filósofo argentino, José Pablo Feynman se llama. Ah, Feynman, sí, 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 sí lo sí, conozco. en algún momento, incluso en el canal oficial de Argentina, pasaban sus
su programa que se llamaba Filosofía Aquí y Aquí y Ahora. ahora. Y es lo que él comentaba, ¿no? Que se tiene que hacer este tipo de cosas, este tipo de programas, la filosofía tiene que salir a la calle, tiene que ensuciarse, tiene que conocer el barro para que permee en la sociedad. Y decía, regresando a lo que estábamos Sí. de la muerte, ¿no? La mayor grandeza del ser humano es saber que va a morir y aún así seguir viviendo. Es el único ser sobre la tierra. Ni las panteras, ni los tigres, ni las piedras, ni las lámparas, ni estas cámaras, ni las computadoras que hoy por hoy son una chingonería, tienen la conciencia de la muerte. Sí. Nadie lo sabe más que el ser humano. Y esa es la mayor de sus virtudes y la mayor de sus grandezas. Saber que algún día va a morir y aún así seguir viviendo. Y a raíz de eso también nace todo lo demás. O sea, por ejemplo, todo lo artístico nace a raíz de eso. ¿Por qué Miguel Ángel hacía cosas tan bellas? Diego Rivera, no sé, Pavarotti, por ejemplo, por citar a los músicos. ¿Por qué hacen cosas tan bellas? Bueno, en el inconsciente, decía José Pablo Feynman, lo hacen porque saben que se van a morir y nadie quiere morirse, ¿no? Todos quieren seguir viviendo, por lo menos a través de sus obras, a través de sus cuentos. Rulfo, por ejemplo, sigue viviendo y no sé cuánto tiempo va a vivir. A través de sus libros, de su literatura. 2 libros le bastaron para volverse inmortal, ¿no? Ojalá yo fuera así. Pero sí, es seguir viviendo aún a expensas de que sabes que tienes la muerte atrás y que vas a morirte en cualquier momento. O sea, ahí está el Benito River, ¿no? Que es Sí. trending topic ahorita. Sí. No, y qué bueno que mencionas este tema porque, por ejemplo, a mí se me hace bien interesante el caso de Kafka. Sí. O sea, ese cuate, antes de morir, le pidió a su mejor amigo Max Brod que quemara todas sus obras. O sea, ese cuate no quería ser recordado, ese cuate quería morirse en el olvido y o sea, de plano, yo lo catalogo como uno de los autores fracasados, uno de los autores fracasados, porque él buscó el fracaso. Sí. O sea, aparte de que un escritor brillante. Sí, brillante. Pero él buscó su fracaso hasta el último momento de su vida. Y se autosaboteaba. Sí. No, y imagínate si este cuate Max Brod, imagínatelo caminando con un portafolio lleno de los manuscritos de Kafka, con las cartas al padre, la metamorfosis y todo, que él le dijo, quémalos. Y él dijo, no. Y es así que conocemos, dice Nietzsche al inicio de no sé si del anticristo o de Ecce Homo. Dice, hay algunos hombres que nacen póstumos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, son los que él dice, me pertenece el pasado mañana, ¿no? Digo, yo metería a Kafka dentro de esa categoría. Sí. Pero pues puede ser, está bien interesante. Gracias al poeta por su comentario. Nos dice también Martín Mirage: señor Sánchez Rodríguez, ¿ha visto usted la película Taxi Driver? Siempre un gusto escuchar este podcast. Sí, como no, Taxi Driver es con Robert De Niro. Sí. Es una película muy buena, es de las obligadas también del cine. No sé, si pudiera yo nombrar 50 películas, para mí estaría dentro. Taxi Driver, sí. De las de culto. Es parecido a... Obviamente es una película, es ficción, pero lleva parte de la realidad a la pantalla. Y es de lo que se trata. Hablábamos de los oradores, en este caso de los actores. A pesar de que son disciplinas diferentes, tienen un algo en común, sí, que es hacer sentir, hacer pensar, hacer llorar con cosas que, bueno, hay que pensarlas, pero ni siquiera ellos mismos las vivieron, ¿no? Claro. Están
haciendo una interpretación de algo que se vive cotidianamente y que en las películas, por ejemplo, hay que ponerle un poquito de dramatismo. Sí. Pero sí, es muy buena, sí. Y yo creo que Platón nos metería a los actores en la categoría de los imitadores. Sí, En la categoría de los peligros para la polis. Digo, igual se me hace como un poco severa es severa la acusación. crítica porque... Sí. Digo, los maestros actores no sé qué tantos temas den que no estén de acuerdo con ellos. Claro, O sea, y cobran por definitivamente. ello, ¿no? O sea, porque tienen que seguir un plan, porque hay planes Claro, gubernamentales a los que se tienen que seguir. Digo, ellos serían, en sentido estricto, es que Platón era mucho sofistas. le gustaba vivir realidades distintas, ¿no? Muchos, por ejemplo, conocemos la idea y lo decimos siempre y la palabra hasta en cierto punto ya choteada del amor platónico, Sí, ¿no? Eres mi amor platónico. Pocos saben de dónde viene, obviamente de Platón. Y por ejemplo, Platón decía que en este mundo nada es real, ¿no? Vemos una imitación de lo perfecto, de la perfección. Por así llamarlo, en el cielo existe el Gabo perfecto, ¿no? sí. Tú debes tener errores, pero allá arriba no. Eh, la cámara, esta es una cámara imperfecta. Para Platón Sí, existía la no, perfección. no llega a retratar la realidad de una manera Exacto. exacta o Y, perfecta. y, y, por ejemplo, el amor platónico decía, bueno, por instantes, por momentos, por segundos o por minutos, si algunos pueden llegar a sentir eso, es bajar de ahí a esa persona, en este caso, refiriéndose al amor platónico, y hacerlo real. La perfección en sí misma. Sí. La gente lo ocupa ahorita de manera, pues, coloquial y alocada, y eres mi amor platónico, Sí. pero de ahí viene, ¿no? Y se usan yo creo que se malinterpreta, Se ¿no? Porque malinterpreta, sí. se Ni dice un siquiera amor era así. platónico en el sentido de que es imposible, de que no puedo acceder a Y él, ni de que nunca siquiera lo era voy a así. conocer. Exacto. Pero no, es como tú lo dices. Ni- Sí, exacto. También nos dice Eric Huerta Martínez, está bien leer libros de superación personal, pero si a lo largo de los años sigues leyendo libros de superación personal, obvio es que no te han servido de nada. Saludos, excelente programa. Muy buen comentario. Sí, fíjate que sí. Yo en la secundaria conocía a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Mandino. Qué atrevimiento de este hombre, ¿no? En el vendedor más grande del mundo. Hace una carta de Dios para ti, supuestamente. Dios no escribió esa carta, Canijo. obviamente la escribió él, ¿no? Pero hace una carta de Dios para ti, dársela. Pero eh, hay que leer, Yo creo que el problema de muchos países, incluyendo los que no leen. Entonces, si les gusta leer superación personal y no leen nada, lean. Lean, o sea, y poco a poco se van a dar cuenta Sí. de que hay cosas mejores, ¿no? Pero si no leemos nada, y lamentablemente esto el celular nos ha alejado mucho, ha cortado muchas distancias, pero también alejado mucho. Y si solo estamos aquí, si solo vemos videos banales, vemos tonterías, hay que leer lo que sea. Poco a poco te vas a ir dando cuenta de que hay cosas mucho más interesantes, ¿no? De que, por ejemplo, Gabriel García Márquez te regala una frase brillante cada 3 o 4 páginas, frases bonitas, encantadoras, preciosas. Benedetti, por ejemplo, siendo un maestro de la poesía, al escribir prosa, por ejemplo, en La Tregua, te regala frases increíbles, ¿no? Con Avellaneda y ese universo que se crea a través de volvemos a la muerte, de la pérdida de un ser extremadamente querido. Juan Rulfo, en sus relatos desgarradores de Llano en Llamas, por ejemplo, cuentos pequeños, además, 20 hojas, Sí. 15 hojas. ¿Quién nos ha robado la tierra? Nos han robado la tierra, por ejemplo. Está, por ejemplo, ahí
frases muy, muy, muy bonitas. Yo leía apenas, releía a Rulfo. Hay una frase dentro de un cuentito donde un padre le dice a su hijo: Nada te va a pasar. Yo estoy aquí para protegerte. Por eso mis huesos maduraron muy tarde". Es una cosa Sí, preciosa. sí, sí, sí. Es una cosa que a mí me hubiera gustado que se me ocurriera y decirte: por favor". Sí. No. Son de esas cosas que te hubiera gustado a ti escribir, que a ti se te hubieran ocurrido, ¿no? Exacto. Sí, Y que a me lo ha mejor se pasado. te puede ocurrir, pero cuando te das cuenta y lo buscas en Google ya se le ocurrió a alguien Alguien más. más, ¿no? Y ya ganó un Exactamente. premio Nobel y ya. No, Entonces, sí. A mí me ha pasado eso. Me pasó cuando leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ujú, No, manches, esos rusos están cañones con, sí, con esta cuestión de, de la tragedia, de la sí, miseria humana. No manches, hay un pasaje en Crimen y Castigo en donde Dostoyevsky relata que va un carruaje que lleva un caballo muy flaco, ujú, una mula muy flaca, ya en los huesos, ya moribundo. Y no sé, jinete, no sé cómo se le llame, el conductor del carruaje va muy ebrio, ujú, y le va dando de latigazos, pero horrible, horrible. sí, sí, sí. Y el protagonista de la novela, que es Raskolnikov, observa la escena y, y llega un momento en el que la mula de plano se desploma Sí, se y cae. se cae y muere. Y entonces es una escena llena de emotividad, de él cómo describe, cómo utiliza las palabras. Claro. Y, y después él hace como que el análisis. La mula es la humanidad. Y si Ujú. hemos llevado a la humanidad al Al extremo límite, ¿no? en el que pues ya la humanidad se ha desplomado, hablando de este nihilismo que estaba inundando Rusia en su época, dices, es la humanidad, esa mula flaca que está tirada muerta en el suelo, La esos humanidad. somos. Sí, Pues sí, sí. está bien cañón. Sí, está cabrón. Sí. Está cabrón. Tenemos otro comentario de Jesús Rodríguez. Dice, en más de una ocasión tuve oportunidad de ver el desempeño tanto de Gabo como de Marcos en los concursos que organizaba el Injuve de años anteriores. Y lo único que puedo decir es que ambos son extraordinarios. Felicidades por el podcast. No, pues muchas gracias. Te digo, ojalá y si esta plática, este podcast llega a oídos de las actuales autoridades, pues ojalá que hacerles una invitación, ¿no, Gabo? A que retomen este tipo de dinámicas que Sí, eran muy fructíferas, demasiado, eh, ¿cómo podría decir? Demasiado educativas, demasiado profundas para la juventud. Hoy por hoy, no sé, yo creo que eh, en general la juventud vamos pues de mal en peor. sí, Entonces pero nosotros mismos también no nos podemos rescatar. El Estado tiene que entrar con toda la maquinaria para poder, sí, digo, ellos tienen los recursos, ¿no? el poder. Digo, puede haber muchas críticas a la oratoria, pero yo creo que es muchas veces preferible que los chavos estén ahí Sí, claro. que haciendo otras cosas. Sí. Entonces, saludos a Jesús. René Rodríguez Lezamas dice, un tema que se me hace muy importante en Tehuacán es la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de las lavanderías y que son los responsables de que los manantiales estén casi secos. Sí, es un tema importante. Yo, de verdad, algo que sí creo que hago bien es, em, pues no abordar temas en los que no tengo conocimiento. Y realmente, René, pues le damos gracias por vernos y ojalá que te siga en las futuras entregas de este podcast, pero no sé si tú tienes algo que decir, mi hermano. Yo, la verdad, en este tema me declaro sin conocimiento Pues, para poder decir. pues mira, yo también no es que sepa yo mucho del tema, pero sí he llegado a una reflexión. Y no solamente aplica con las lavanderías, sino yo creo que con
las fábricas en general y más específicamente con el tema de la producción. Digo, porque una cosa que es como una ley o como un lema, ¿no? de las fábricas es que la producción no puede parar. Claro. Y yo me pregunto, digo, bueno, estamos en un planeta con recursos finitos, pero implementamos un sistema de producción infinita. Digo, eso es... hay una ley, ¿no? No sé qué ley, creo que es la ley de la entropía, algo así. La verdad no sé, no me haga mucho caso, pero digo, siguiendo la lógica, pues eso es insostenible. Claro. O sea, en algún momento, inevitablemente, la producción tiene que parar. A menos de que nos montemos en naves espaciales y salgamos a otros planetas y empecemos a explotar otros recursos de otros planetas, pues a lo mejor y la producción va a seguir. ¿Sí? Digo, y yo creo que para allá va, no es lo que mencionabas hace un rato de que ahora vamos a explotar el cielo, y sí, y lo estamos viendo con estas empresas privadas que antes era impensable, ¿no? Claro. Que alguien más que la NASA o que los rusos fueran al espacio. Ahorita ya lo están haciendo empresas privadas. Y digo, a esas empresas privadas, ¿quién les impediría que vayan a otros planetas, que vayan a asteroides, a meteoritos, a empezar a explotar minerales preciosos o piedras preciosas? ¿Quién les va a impedir? Entonces... debe haber a lo mejor en cierto punto, llegado el momento, ciertas regulaciones, pero se ve complicado. Sí, no digo, es un disparate, estoy exagerando ahorita, pero... A pesar, aparte, perdón, porque el capital ahora se centra en personas, ¿no? Sí. O sea, antes la riqueza era de los pueblos, de las naciones. No digo que hoy deje de ser así, o sea, yo estoy consciente de que, por ejemplo, la riqueza de Elon Musk no es ni comparada, por ejemplo, a la riqueza de Rusia, de China, de Estados Unidos, hablando como país. Sí, claro. Pero hablando como personas, o sea, la riqueza de ese cabrón es mucho más grande que la riqueza de muchos países enteros. Sí, claro. Y es algo ahí que hay que checar. Hay que pensarlo y hay que analizarlo más profundamente. Sí, digo, yo me pregunto, digo, la pregunta sería, ¿la producción se va a detener en algún momento? Ahí queda esa pregunta. Está muy bonita la frase que dijiste, ¿no? En un mundo de recursos finitos, tener una producción infinita parece una tarea imposible. Pues sí. Y en algún momento o se para o la paramos o la va a parar alguien más. Sí, o todo esto se cae y ya lo vimos pues con la pandemia, o sea, cuando dejaron de llegar visitantes a Venecia, por ejemplo, los lagos volvieron a ser de aguas completamente cristalinas, con peces, entonces como si la naturaleza se regenerara así. Esto, por ejemplo, de la pandemia nos obligó a parar, nos obligó a hacer una pausa. Sí, exacto. A replantearnos todo lo que somos, todo lo pequeño y lo frágiles que somos en este universo, en este planeta. La facilidad con la que puede una cosa que ni siquiera vemos arrebatarnos la vida nuestra o la vida de un ser querido. Y empezó el concurso de las naciones a implementar recursos que se habían ido olvidando a cuestiones como estas, ¿no? Como peleas contra el virus, ¿no? Con las vacunas en tiempo récord. Sí. Gracias a los científicos, pero ¿cuánto tiempo se les ha negado esto? En México, por ejemplo, no vamos tan lejos con la desaparición de los fideicomisos. No sé, que fueron más de 120 fideicomisos que desaparecieron, enfocados muchos de estos a la ciencia, a la tecnología. Yo creo que sí debemos replantearnos esto ante la pausa obligatoria que nos hizo tener la pandemia. Yo creo que sí, bueno, desde mi punto de vista, la pandemia sí nos hizo replantearnos muchas cosas, ¿Sí? Pero a muchos de nosotros, tú lo viste, nosotros andábamos chambeando Sí. en plena pandemia, digo, hubimos o estamos algunas personas que pues no pudimos parar. Sí, no se puede. Porque pues no tenemos, comes. pues sí, ¿no? Y eso es lo que yo comentaba apenas con un amigo y yo le decía, pues es que realmente
los que pudieron encerrarse y los que pudieron estar en cuarentena fueron los ricos. Sí. Porque a nosotros, pues, realmente lo que pasó fue que se nos agregaron nuevas dificultades para sobrevivir, Sí. ¿no? Porque ya era de que tenías que cuidarte, era de que el gel, de que la careta, de que el cubrebocas y Y todo esto, por ejemplo, extrema al precauciones. principio de todo, este relajo era carísimo. Sí. Todo. O sea, yo recuerdo los cubrebocas que hoy están en 10 pesos, en 120, en 100 pesos. Era una cosa bárbara, ¿no? También yo creo que la vida se encarga de poner cada quien en su lugar y todos los que se enriquecieron de manera vil a expensas de todo esto, en algún momento la tienen que pagar. O sea, yo no creo que alguien se quede sin castigo dentro de esta vida. Bueno, ya para ir finalizando, nos dice Víctor Manuel Rodríguez: gracias por esta charla, de verdad todo un placer ver a jóvenes talentosos compartiendo la charla. Felicidades por este espacio. Pues gracias al poeta, gracias esperamos tenerlo por acá. Yo creo que le vamos a hacer la Ojalá, invitación, hazle la invitación. pronto para tenerlo por acá. Esperamos que nos pueda acompañar. También nos dice Elizabeth RL: la oratoria es una disciplina que debe seguirse promoviendo y practicando. Ustedes deberían regresar a la oratoria no solo por ganar, sino para enseñar. ¿Cómo ves? ¿Te ves de maestro de oratoria? De maestro no, mi hermano, pero sí de consejero por lo menos, ¿no? De mentor ahí de algunos mentor de chavos. algunos, sí, claro, por supuesto. Quien quiera, quien tenga inquietud, quien necesite hablar con alguien de la oratoria y crea que puedo apoyarlo en algo, adelante, estamos a sus órdenes para servirles. Sobre todo a aquellos chicos más pequeños, ¿no? Hablamos de secundaria, preparatoria, quizás universitarios en sus primeros años. Claro que sí, hay que echarle ganas, hay que sumar esfuerzos para por lo menos en Tehuacán, para hacer que vuelva a crecer. Sí. Hablando sobre este tema, Marcos, quisiera yo saber cuál es tu opinión acerca de cuál es el futuro de la oratoria. Digo, actualmente, pues no se me viene a la mente políticos que yo diga, por lo menos acá en México, que yo diga, uy, qué buen orador es. Independientemente de si lo que está diciendo se me hace una tontería o no, o si es algo con base en la realidad, con base científica o no, pues yo no veo oradores. No sé tú no, qué pienses. Actualmente no. Yo creo que el último gran orador que vio México, desde mi punto de vista, fue Porfirio Muñoz Ledo. El último gran orador mexicano, creo yo. A partir de ahí ha habido talentos, no puedo decir que no, ha habido chispazos de gente que dice, hace o piensa un discurso y lo lleva a la calle y ha tenido chispazos muy buenos, pero no sé, si alguien pudiese mencionar a otro, que lo ponga en los comentarios, ¿no? Desde mi punto de vista, el último grande en la oratoria mexicana ha sido Porfirio Muñoz Ledo. Desde la máxima tribuna del estado ha sido él, desde mi punto de vista. Digo, de parte de, digamos, del lado oficial, ¿no? Exacto. A mí se me viene un poco a la mente cuate, digo que muchos tendrán sus opiniones a favor o en contra, pero creo que es buen orador Atolini. Ya, digamos, sí, de Morena, la nueva escuela, ¿no? Ya más joven y todo. Digo, hay muchas cosas que se le pueden cuestionar, pero es que partimos de esta cuestión de la oratoria, de que yo veo dos puntos, ¿no? Dos puntos de vista para tratar la oratoria. Una es la parte de la técnica, sí, ¿no? Que muchas personas se especializan en eso, que hablan sobre el lenguaje corporal, sobre la cuestión de la técnica para escribir un discurso, el uso de la voz, el énfasis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la técnica. Y también otro punto de vista me parece de la oratoria, que es el ideológico, ¿no? O la carnita, ¿no?
que yo te digo, cuando empecé a tener un poco más de conciencia y empecé a entrar a esto del laboratorio, yo tenía una idea bien loca de empezar como a intentar meter la filosofía y Claro, empezar a sí, meter sí, como que la yo lo parte recuerdo. de la ciencia política a la oratoria. Y yo trataba de dar primero, digo, con mis deficiencias y todo, pero yo trataba de dar primero, de dar como que un sustento científico y todo, y apegarme a la realidad. Digo, yo a lo mejor decía cosas que la gente no quería escuchar. Bueno, era mi propósito, Indudablemente, era mi claro. propósito. Yo decía, voy a decir cosas que la gente no quiere escuchar, verdades que la gente no quiere escuchar y que no necesariamente voy a tratar de convencer ni al jurado ni al público, ¿no? Claro. Entonces, no sé tú cómo veas si sea posible una, por decirlo así, una cientificación o cientificación, no sé cómo se diga, de la oratoria, o sea, tratar de meter sustentos científicos, filosóficos al laboratorio. ¿Crees que sea posible? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que es posible y más que posible, yo creo que es necesario. O sea, porque un discurso sin sustentos son palabras al aire, son palabras que se las lleva el viento y que al final de cuentas si convences a una o dos almas, bueno, ya te fue bien. Pero al momento de crear un verdadero discurso, yo creo que más que posible tiene que ser necesario. Que las nuevas generaciones, chavos que nos están viendo o que nos van a ver, posiblemente tienen que hacerlo, definitivamente. O sea, más que los antecedentes históricos, más que el marco teórico, más que los autores, sí hay que meterle ciencia y hay que meterle filosofía a los discursos. Yo creo que sí, no hay de otra. Así es. Bueno, ya para ir cerrando, por último nos dice Víctor Manuel Rodríguez, todo un lujo para el alma y el oído, muy buen espacio. José Dolores Sánchez nos dice el finado don Julio Rodríguez Olaya, refiriéndose a uno de Ah, estos sí, sí. oradores. Elizabeth RL menciona a Federico Anaya Gallardo, es muy bueno. Dice, antes de que terminen, por favor, se echan un momento de oratoria cada uno. Ya llegamos a la etapa de las complacencias. Ya son complacencias. Mira, yo creo que voy a prescindir de eso porque mi vejiga ya no me lo está permitiendo, mi Sí, hermano. no, y aparte ya estamos oxidados. Yo ya estoy oxidado ya en Sí, la oratoria ya. ¿para qué quedar mal, no? Sí, Que se queden mejor con los buenos con el recuerdos. recuerdo del ayer. Pero ¿por qué no? Mira, si en algún momento tienes a bien invitarme de nuevo, lo podemos platicar. Desde antes se puede crear el espacio. Claro que sí, o sea, incluso podemos hacer un pequeño evento sin problema. Me late, me Sí, late. sí, sí, Entonces sin lo problema. platicamos, Marcos. Claro que sí, Un mensaje final que quieras dar. pues, ¿qué les puedo decir? Lo que tenía que decir, lo que venía a decir, ya se dijo, ¿no? Espero para todas las personas que nos estén viendo, para todos los que nos estén escuchando, que haya sido de su agrado la plática. Se trataba de eso, de que fuera ameno, de que fuera eh, Fluido, fluido, natural. Sí, exacto, lo menos natural, formal posible. exactamente. Entonces, lo que se tenía que decir ya se dijo. A los chavos, lean, prepárense, no crean esas pendejadas de que la universidad no sirve para nada. No, claro, Sí, hay que no, que estudiar. son versiones que se están difundiendo Sí, actualmente en redes sociales. sí, hay que estudiar. Sí. Y pues echarle ganas, ¿no? Por último, un saludo a toda mi familia, a mi esposa en particular, Natalie Sánchez, politóloga, por cierto. Ah, Está mira, a punto de graduarse, le queda un año. qué padre. Y a mi hija Valentina, que le dedico pues cada uno de mis logros desde el día en que nació hasta que el arquitecto del universo nos permita estar en este mundo. Así es. Qué chido, Y no, gracias a pues, ti. no, pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Hay algo que me están criticando mis amigos en los programas, es que no damos nuestras redes sociales. No sé si quieras Ok. dar tus redes Pues sociales. mira, Es algo que se nos ha estado olvidando al final. yo tengo Facebook nada más y aparece como Marcos Sánchez Ortiz. Nada más. Para los que me conocen mejor, mi segundo nombre es Elio, pero es
Instagram no Tú estás tengo. como Marcos Sánchez Marcos Rodríguez Sánchez en Facebook. En Facebook, y es pues, realmente la única red social que manejo. Ninguna, Twitter no la entiendo, y en Instagram siento que pierdo Mucha mucho apariencia. tiempo. Sí, exactamente. Entonces Facebook, Marcos Sánchez Rodríguez, para lo que necesiten. Estamos a sus órdenes. Así es, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta cuarta emisión del podcast Factotum Literatura y Sociedad. Yo soy Gabo Resillas. A mí me pueden encontrar como Gabo Resillas en todas las redes sociales. Y nos vemos en la quinta emisión del podcast Factotum Literatura y Sociedad. Muchas gracias.